nights driving in my own strength. Hola, hola, ya estamos aquí en nuestro nuevo episodio de Posca Mi Identidad y hoy vamos con el número 14. Y en esta oportunidad queremos compartir, ¿cierto?, una predicación que estuvimos soltando el día viernes en Casa de Paz Online para hablar con el pueblo de Dios. Y esta oportunidad es la falta de visión. Amén. La falta, anote ahí, a los que ya están anotando, la falta de visión. Si vamos a la palabra visión, ¿verdad? Tiene que ver con la vista, con lo que vemos o con la observación de nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos entender que la visión y el mirar son cosas diferentes. Entonces, la función de mirar, la función de ver o la capacidad de ver es algo natural, pero tener visión como hija de Dios, como hijo de Dios, tiene que ver con la función del corazón. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y me llama la atención que en estos tiempos, que son tiempos difíciles, de repente algunos líderes y algunas iglesias han perdido, ¿verdad?, la visión. Y en esta mañana te vengo a recordar que no nos puede faltar la visión, que es el plan de Dios totalmente para nuestra vida. Él siempre tiene un plan perfecto, ¿cierto? El plan divino hacia nosotros, pero no nos puede faltar esta visión. Cuando nos falta la visión como hijos de Dios, nos desenfocamos. O si no tenemos visión, no sabemos dónde vamos, nos estancamos, no podemos fluir en el llamado, no podemos avanzar en el llamado. Y la verdad que la persona que no tiene visión no sabe dónde va. Por eso es importante, iglesia amada, tener una vida espiritual, una relación con el Señor constantemente. Entendemos que el mensaje de la salvación, que el mensaje de las buenas noticias, este evangelio maravilloso, viene a llevarnos a una promesa que es eterna. Pero mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos aquí pasando por este mundo momentáneo, ¿verdad?, tenemos que entender cuál es la visión de Dios sobre nosotros. Esto es lo igual que cuando usted crea una empresa, ¿verdad? La empresa tiene una visión, que es el camino en el cual la empresa, ¿cierto?, quiere irse y dirigirse a largo plazo. Bueno, la visión eclesiástica, la visión, ¿cierto?, por decirlo de una manera, el plan perfecto de Dios hacia nosotros es lo mismo. Es el camino donde Dios nos quiere dirigir, ¿cierto?, hasta ese día final que vamos a vida eterna. Y quiero compartir contigo 3 versículos que me parecen importantes. Primero, vamos a leer Proverbio 29, 18, ¿ya? Y lo vamos a leer en la versión NBI, que es la nueva versión internacional. Proverbio 29, 18, para los que están anotando. Mire, dice, donde no hay visión, el pueblo se extravió. ¡Wow! Dichosos los que son obedientes a la ley. Y me encanta esta versión porque dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¡Qué tremendo! Entonces, aquí nos está revelando, ¿cierto?, que cuando no tenemos visión, cuando se enciega nuestra manera de observar, nuestra vista, porque nosotros tenemos una vista natural, ¿cierto?, que cumple la función de ver, la función de observar. Nosotros no podemos ver entonces el camino que nos debemos dirigir, pero la visión en nuestras vidas, la visión de por qué usted fue llamado, de por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo escogió, tiene que ver con la función de nuestro corazón. Quizá nosotros podemos ver con nuestra vista natural, pero la visión de Dios hacia nosotros tiene que ver con nuestro corazón, con nuestro anhelo, con lo que nosotros también queremos entregarle de parte nuestra al Señor. Usted sabe que hay 3 cosas que nos caracterizan a nosotros los cristianos y aquellos que estamos trabajando constantemente en los caminos del Señor. Primero, que nos tiene que reflejar el temor de Dios. Nosotros debemos tener temor de Dios, no miedo, ojo, temor y respeto, ¿cierto?, de este Dios maravilloso. Renunciar a nosotros, renunciar
a todo lo que nuestra carne, nuestros anhelos quizá, esos sueños que quizás podemos tener, pero que no están bajo el plan perfecto de Dios y nosotros debemos renunciar a eso y amar lo que Dios ama. Y usted sabe que lo que Dios ama son las almas. Entonces debemos trabajar en descubrir, si tú no sabes cuál es tu llamado, cuál es tu asignación, cuál es la visión que te mantiene en pie, que te mantiene, ¿cierto?, enfocado. Porque cuando tenemos problemas de visión, cuando nos falta la visión en nuestras vidas, es muy probable que nos desenfoquemos, que nos desviemos del camino, que no sepamos dónde ir, que nos estanquemos, ¿cierto? Y que es muy probable que no podamos fluir en el llamado. Amén. Entonces, este versículo aquí en Proverbio me encanta porque dice, donde no hay visión, ¿cierto? El pueblo, o sea, nosotros, el pueblo se extravía. Nos perdemos si no tenemos la visión que el Señor nos debería revelar a nosotros, pero nosotros la debemos pedir. Mire, y hay otro versículo en 1 Samuel 3:1, quiero que lo busques ahí, 1 Samuel 3:1, donde Jehová llama a Samuel. Y mire, y aquí cuando todos sabemos la historia de Samuel, cómo fue llamado, que al escuchar, ¿verdad?, creía que lo estaba llamando el sacerdote, sino más bien era la voz de Jehová y no era Elí. Mire, pero aquí en el primer versículo también habla de visión y me llama la atención. El joven Samuel, estoy leyendo 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¡Wow! Si no hay visión con frecuencia, es muy probable que no podemos caminar donde Dios nos haya trazado, ¿cierto?, nuestro destino de hijo o de hija. Mire, hay un poder, iglesia, cuando tú tienes una visión, hay un poder sobrenatural en eso, que tú te afirmes en esa visión. ¿Y sabes lo que es? Es tener fe, es poder creer. Si nosotros no tenemos visión, no hay dirección en nuestras vidas. Amén. Y aquí se ve reflejado. Y esto es porque nos falta fe. Y es la fe a lo que nos lleva a todo. Es la fe la que nos motiva. Es la fe que de eso invisible, que eso que no se ve, lo podamos creer para que se haga visible. Nosotros creemos en un Dios invisible, pero que Él hace cosas visibles. Entonces, yo te vengo a invitar en esta mañana que tú te puedas levantar cada día creyendo a Dios, ¿cierto? A este Dios invisible, pero que hace cosas visibles. Amén. Porque tienes que activar esta visión. Tienes que activar la visión de Dios, el plan divino de Dios para tu vida. Porque si no lo activamos, nos desenfocamos y hay tantos ejemplos. Mire, quiero ir a 2 de Corintios 4:18. Y aquí Pablo le habla, ¿cierto?, a los corintios. La segunda epístola de Pablo aquí en los Corintios habla de vivir por la fe y que la fe sostiene lo invisible. Quédate con esta frase. La fe sostiene lo invisible. Amén. Mire lo que dice Pablo aquí. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces nosotros no vemos la vida eterna. No miramos quizás, observamos lo que Dios tiene allá en los cielos, a no ser que sea por revelación del Espíritu Santo. Pero debemos creer en esto invisible, esto que no vemos, esto que no podemos palpar, que no está aquí en nuestro territorio, ¿cierto?, humano, en este territorio de este planeta Tierra. Como dice, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven no son temporales. En un momento nosotros vamos a partir del escenario de la tierra, vamos a irnos con el Señor y son cosas temporales que pudimos experimentar. Pero lo que no se ve, lo que usted no puede palpar, aquello que es invisible, aquello que solo está como promesa en la palabra de Dios, pero sabemos que vamos para allá, que al final de la carrera podremos contar con esto, es lo invisible. Entonces aquí Pablo nos habla que debemos creer en aquello que es invisible, aquello que no vemos, porque eso es lo eterno.
Y eso es hablar de un paso de fe. Todo en la vida de Dios, ¿cierto? Como hijos, hijas de Dios, es tener fe. Iglesia, si no creemos en este Dios que servimos, es muy fácil desanimarse, es muy fácil desenfocarse, amén, es muy fácil desviarnos del camino, es muy fácil entrar en confusión, es muy fácil tener un letargo espiritual y no activar lo que Dios ha trabajado con nosotros. Por eso es importante tener visión. Aquí leíamos Proverbios, o sea, donde no hay visión el pueblo se extravía. O sea, si tú no tienes tu mirada enfocada en Cristo Jesús, en el plan perfecto, en el plan divino de Dios para tu vida, que nuestra meta tiene que ser vida eterna, pero mientras pasemos por este territorio, ¿cierto?, humano, natural, tenemos que seguir la dirección, el camino, ¿cierto?, que Dios nos ha trazado. Entonces tenemos que tener visión, porque la visión es la que nos levanta, la visión es la que nos hace creer, la visión es la que nos anima, aunque no veamos nada. Y así es como nuestro ministerio, nuestro pequeño ministerio de IDR ha caminado en estos últimos 4 años por el poder de la visión que nos dio. Amén. Porque hemos podido ver en visión el plan de Dios para cada uno de nosotros, pero aunque visiblemente no lo veamos, no lo palpemos, creemos que así será. Y es así como nos hemos mantenido durante estos 4 años de ministerio, levantándonos cada día creyendo en eso invisible que no podemos ver, pero que Dios, ¿cierto?, nos ha prometido. Por eso es importante la frase que te nombré. Por fe, nosotros nos sostenemos, ¿cierto?, en lo invisible. Debemos creer, debemos activar nuestra fe. Amén. Es importante, iglesia, que podamos ver más allá de lo humano, de lo natural, el blanco perfecto que es Dios. Miren, hay un ejemplo también de la barca, ahí en la palabra de Dios. Cuando Pedro, ¿cierto?, se sale de la barca y cuando va caminando hacia Jesús, dice que él sale y él queda ahí sobre las aguas. Y él estaba enfocando su vista, su mirada, su visión hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Pero cuando él desenfocó su mirada, quizás Pedro, imagínense lo que es salirse de una barca hacia el mar, cuando vio quizás el viento, cuando vio lo que se estaba manifestando en ese escenario del mar y la barca, quizás sintió miedo. Quizá desenfocó su mirada del blanco perfecto y empezó a mirar lo externo, lo natural, lo que era una tormenta, que era un mar, que estaba parado sobre las aguas, ¿cierto? Que las aguas no te pueden sostener porque tú te hundes. O sea, solo era creer en el milagro de Dios. Y cuando desenfocó su mirada, cuando dejó de ver esa visión que era Jesucristo, él empezó a descender y a hundirse en estas aguas. Por eso es importante, iglesia amada, que tú puedas tener visión de lo que Dios te ha llamado a hacer. Poder ver más allá de lo natural es llegar a lo sobrenatural de Dios. Es importante que creas, que actives tu fe en la visión, ¿verdad?, de Dios sobre nosotros. En Isaías 55, 8 y 9 podemos encontrar tantas cosas del Señor, como Él nos mira a nosotros, como Él nos busca a nosotros, como los planes y tantas promesas que Él tiene hacia nosotros, donde dice en Isaías 55, 8, 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, en vuestros caminos, ni mis caminos, dijo Jehová, sino más bien son altos los cielos que la tierra, y así los caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, todo lo que el Señor ha planeado para nosotros, el plan divino, el plan perfecto de Dios, es mucho mayor de lo que nosotros podamos entender y creer. Amén. Es mucho mayor de lo que nosotros quizás pensamos ver en algún momento. Por eso es importante, iglesia amada, es importante que tengas visión. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes visión
de lo que el Señor te ha entregado a ti, de la asignación, de los dones y de toda esa responsabilidad que puedas tener, es el combustible perfecto para poder perseverar en el camino. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y porque la falta de visión te hace ser una persona limitada. Sin embargo, cuando tienes visión en el Señor, en todo lo que Él te ha llamado a hacer, ¿verdad? Quizá Dios te haya entregado una palabra profética, una palabra para ti, una palabra para tus hijos, una palabra para tu familia, una palabra para tu ministerio. Cuando nosotros nos sentamos o nos afirmamos, ponemos nuestra fe en esta visión que el Señor nos dio como hijo de Dios, como ministerio, quizás como vida eclesiástica, tenemos perseverancia, podemos resistir y no le creemos a lo natural o al hecho que pueda estar pasando o al escenario de la circunstancia, al escenario de la opresión, al escenario de la enfermedad, sino más bien creemos en lo que el Señor nos entregó. Tenemos que tener visión. Tienes que preguntarle al Señor, tienes que orar al Señor para tener visión en tu vida, para tener, ¿cierto?, un camino, construir un camino para llegar a largo plazo, ¿verdad? Hasta largo plazo, porque no sabemos cuándo Él vendrá por nosotros para ir a vida eterna. Hay poder, iglesia, hay poder en la visión. Cuando nosotros perseveramos en la visión que el Señor, mire, quizás tú puedes estar pasando un momento crítico, un momento de dificultad, un momento de prueba, de desierto, de problemas, de enfermedad, de difamación, de murmuración. Mire, un hijo de Dios pasa por muchas pruebas y es importante pasarla porque eso nos lleva a tener un carácter determinante, a levantarnos en fe, además de pulir, ¿cierto?, todas las cosas que el Señor quiere pulir de nosotros y nos hace crecer como creyente. Pero aún en medio de esos escenarios de prueba, en medio de esos escenarios de aflicción, de angustia, de dificultad, si tú no pierdes la visión, entonces tú irás caminando, ¿cierto?, o serás direccionado a este camino de largo plazo para llegar quizás a esa vida eterna. No digo quizás, debemos llegar ahí. Y esa tiene que ser nuestra fe, llegar a este, ¿cierto?, final, a este camino final para recibir ese galardón, ¿cierto?, de vida eterna. Porque nunca se dijo que el Evangelio sería fácil. El Evangelio es maravilloso, es intensamente lleno de amor. Tenemos que estar llenos de amor para entender el amor de Cristo por nosotros, el amor de Cristo por aquellos que necesitan, ¿cierto?, por aquellos que están desamparados, que están afligidos, que están angustiados, por aquellos que están en esclavitud. Por eso es importante tener visión. Y quizás tú te puedes estar preguntando en esta mañana, yo no sé por qué el Señor me llamó o no sé para qué el Señor me llamó. Pregúntale al Señor, saca tiempo, relaciónate con el Espíritu Santo, toma tu tiempo de oración, de ayuno para que le preguntes al Señor. Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es la visión para mi vida? ¿Cuál es la misión para mi vida? Porque todos hemos sido, ¿cierto?, escogidos antes de la fundación del mundo, dice su palabra en Efesios, para buenas obras. Entonces, todos nosotros tenemos una asignación, tenemos quizás una tarea específica, un llamado específico. Amén. Pero debemos caminar en esto que el Señor nos entregue, en esa visión. Mire, si usted se mantiene creyendo lo que Dios le ha dicho en su vida, usted verá eso que es invisible convertido en visible. Y eso es la fe. La fe nos sostiene en aquello que es invisible, en aquello, como decía Pablo, que no vemos, que no miramos con nuestra vista, ¿cierto?, que no observamos con nuestros ojos, con nuestra retina, que no es solamente la función de ver, sino más bien la función de por qué estamos aquí en esta tierra y para qué hemos sido llamados a este evangelio maravilloso del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra maravillosa del Señor que hemos podido compartir? Que no nos falte, iglesia, la visión. Qué tremendo. No nos desenfoquemos. Obedezcamos, ¿cierto?, como dice Pablo.
ahí en los Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios 4:18. Poder activar esta fe. Que no miremos las cosas que se ven, sino lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Así como decía Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Que no nos falte la visión, iglesia, y que nuestros ojos, nuestra mirada, todo nuestro ser esté enfocado en el blanco perfecto que es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar para ya entregar este podcast número 14 de aquí de mi identidad, ¿cierto? Podcast Mi Identidad. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí donde te encuentres y oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque nos traes en esta mañana, Señor, una palabra quizá un poco cortita, pero profunda, Señor, de no perder esa visión sobre lo que nosotros debemos hacer y vivir en esta tierra, Señor, de poner nuestra mirada, Señor, nuestra visión, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, enfocado en el blanco perfecto que eres tú, Señor, porque cuando nos falta la visión, Señor, nos desenfocamos, cuando nos falta la visión, Señor, nos desanimamos, no podemos fluir, cuando nos falta la visión, Señor, nos estancamos. Sin embargo, cuando hay visión de Dios, Señor, podemos fluir, hay frutos, Señor, hay progreso, hay almas por ganar, hay una dirección, hay un camino trazado, Señor. Cuando nos falta la visión, hay confusión, hay desánimo, Señor, hay letargo espiritual. Que no nos falte como líderes, Señor, como ministerio, Señor, como hijo de Dios, como hija de Dios, Señor. No nos falte la visión, que ese blanco perfecto que eres tú, Señor. Esa asignación que tú has traído a nuestra vida, esa responsabilidad que has puesto en la iglesia de Cristo, Señor. No hay alguien específico. Aquí no se trata de títulos, Señor. No se trata de títulos eclesiásticos, sino que hemos sido llamados a la obra. Hemos sido llamados para ser adoptados como hijos, Señor, y coherederos del reino juntamente con tu Hijo, Señor. Entonces, Señor, que no nos falte esa visión para que no nos desenfoquemos, para que no nos perdamos, Señor, de la promesa, no nos perdamos de este galardón que vamos a recibir al final del camino, Señor, que es la vida eterna, Padre amado. Señor, ayúdanos a entender que la visión, Señor, establecida, esa convicción, esa fe que nos hace caminar día a día nos llevará, Señor, a cumplir tus propósitos aquí en la tierra, a tener dirección en ti, a tener, Señor, directrices, un camino, Señor, que tú ya trazaste, cumpliendo tu ley, cumpliendo tu mandamiento, obedeciendo tu palabra, Señor. Pero ese será un camino que tú ya trazaste. Señor, ayúdanos a entender que el poder de la visión nos llevará más allá de lo natural. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por aquellos que están escuchando esta mañana, que puedan compartir estos audios digitales, Señor, para ayudar a muchos de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque una iglesia que pierde la visión es una iglesia que se atrapa en la oscuridad, pero una iglesia que sigue la visión es una iglesia que progresa de la mano tuya, Señor. Gracias por este día, gracias, Señor, por aquellos que nos escuchan, gracias, Señor, por aquellos que nos comparte, gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Que el Señor nos ayude para que no nos falte la visión. Que el Señor nos ayude para hacer una iglesia de Cristo con visión, direccionada, ¿cierto? Y guiada por la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra, para llegar, ¿cierto?, a esa vida eterna. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. No te desanimes, anímate con visión en tu vida, con esa visión que el Señor te haya podido entregar. Vas a poder seguir el plan perfecto de Dios y vas a poder seguir perseverando. La visión de Dios en nuestra vida, recuerda, es el combustible para seguir persistiendo, para seguir perseverando. Y la fe, iglesia amada, recuerda, la fe nos sostiene en lo visible. Amén. ¿Cuántos glorifican a Dios en esta mañana fría? Amén. Pero aún así, en una mañana cálida, sintiendo el llamado, ¿cierto?, la dirección de nuestro Padre Celestial.
Que Dios les bendiga. Recuerden que estamos ahí en Podcast, Mi Identidad, en YouTube, Spotify y Anchor. Estamos en Facebook, IDR Ministerio, en Instagram, IDR Ministerio. Y bueno, para todo ahí, Solange Tovar en las redes sociales y también en todos los grupos WhatsApp que estamos guiando las diferentes áreas de nuestro ministerio. Estamos escuchándonos el próximo martes y ya nos queda poquito para llegar a Bogotá, Colombia, así que desde ya empezamos a bendecir esa nación y a todos nuestros hermanos que ya nos están esperando en ese lugar. Bendiciones, abrazos y nos escuchamos en un nuevo podcast de Mi Identidad. Chao, chao.